Bueno, mis estimados estudiantes, un cordial saludo para todos. Con el permiso de ustedes, hemos iniciado la grabación. Bienvenidos Fabián, Santiago, Ivana, María Isabel y Lina. Y también quienes en otro tiempo diferente pues puedan visualizar este espacio de reunión del día de hoy. Les quiero dar la cordial bienvenida a esta primera CIPAS. Este es un espacio de encuentro participativo y académico para poder fortalecer los conocimientos de la temática que hemos venido desarrollando a lo largo del curso, puntualmente pues para nuestro curso de modelos gerenciales. Entonces, les doy una cordial bienvenida. Eh, Vamos a desarrollar una agenda en el día de hoy, en donde tendremos pues el saludo de bienvenida, el contenido temático. Vamos a realizar unas preguntas con base pues a los temas que abordemos y el cierre pues de nuestro encuentro participativo. Entonces, les hago la cordial invitación, pues la idea es que estemos abordando nuestro encuentro de manera muy participativa, tanto de parte de ustedes, pues como de parte de cada uno de ustedes, a través del chat, a través de los micrófonos, y pues obviamente en este caso que soy el dinamizador. ¿Me confirman si están visualizando la presentación? ¿Son tan amables? Sí, señora. Señora, Bueno, perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno chicos, quise articular los temas que hemos venido tratando y que hemos venido trabajando en estas dos primeras fases del curso de modelos gerenciales. Quise articularlo con la innovación, ¿cierto? Entonces hemos venido pues analizando los diferentes modelos gerenciales, cómo las organizaciones responden a estos desafíos del entorno actual, ¿sí? Y pues he querido que lo enfoquemos un poco en esa cultura de innovación organizacional y cómo la cultura de esta innovación organizacional se convierte en un eje transversal en cuanto a los modelos gerenciales, donde se integra el liderazgo, la sostenibilidad, la comunicación, lo que hemos abordado y trabajado con relación a los stakeholders y todo el tema del talento humano dentro de las organizaciones, ¿cierto? Nosotros podemos evidenciar o encontrar que frecuentemente asociamos mucho el tema de innovación con herramientas digitales o con avances tecnológicos, ¿cierto? Sin embargo, actualmente con todo el tema de la gestión del cambio, la verdadera innovación organizacional inicia cuando las empresas empiezan a pensar cómo transformar esas nuevas formas de liderar, esas nuevas formas de trabajar en equipo, esas nuevas formas de administrar todo el talento y el recurso humano con el que se cuenta. Entonces, digamos que una organización no es solamente crear nuevos productos, no es solamente pensar en desarrollo tecnológico y en herramientas digitales, sino que también es promover ambientes de aprendizaje con creatividad, con participación de los equipos de trabajo, con adaptación al cambio, con motivación por los equipos de trabajo y los colaboradores. Por eso es que la innovación pues, no va a depender exclusivamente de la tecnología, sino que principalmente de las personas y con base de las personas de la cultura organizacional. Cuando nosotros hablamos de la cultura organizacional, hacemos un énfasis y un enfoque a todo lo que es la parte del proceso administrativo, pero puntualmente a esa etapa de planeación donde definimos una misión, unos valores, unas políticas organizacionales, una visión y unos objetivos. A partir de ahí construimos todo lo relacionado a la cultura organizacional. Entonces, ¿cómo podemos evidenciar que la innovación hace esa trazabilidad con los modelos gerenciales? ¿Sí? Y quise definirlo desde el análisis de la cultura de la innovación organizacional que articula los modelos gerenciales contemporáneos, actuales, ¿cierto? Y fortalece la capacidad de transformación y competitividad de las organizaciones, ¿sí? Entonces, en este sentido, el propósito de este encuentro, pues no es únicamente revisar como los conceptos teóricos y las definiciones de los autores,
sino comprender cómo la innovación y hacerlo de una forma relaciona con situaciones reales dentro de las organizaciones y cómo cada modelo gerencial aporta a la transformación organizacional, ¿sí? Como desde estos 8 modelos, 10 modelos gerenciales que ustedes abordaron y desarrollaron en la fase 2, donde los aplicaron a sus diferentes empresas que han seleccionado para trabajar en los respectivos equipos de trabajo, porque pues ya ustedes se han convertido en unos equipos de trabajo en el desarrollo de estas actividades, entonces es evidenciar cómo esos modelos gerenciales aportan a la transformación organizacional. Y eso es lo que hemos venido desarrollando lo que hemos desarrollado en esta segunda etapa y que pues ya nos encontramos también en esta etapa 3 en esta etapa actual. Y quiero generar esta pregunta de interacción, que ustedes me respondan por el chat, por el micrófono. ¿Qué hace que una organización sea realmente innovadora? ¿Ustedes qué consideran dentro de este entorno de modelos gerenciales? ¿Qué hace que una organización sea realmente innovadora? ¿Qué consideran ustedes? Profe, Dime, Lina. pues yo considero que esto es súper importante porque al adoptar los modelos gerenciales, pues se marca la diferencia, que no sea algo aislado, sino que realmente se interioricen los modelos, se apliquen y que se vea como Ujú, un engranaje o algo real dentro de la organización, porque es la forma como se impacta, no solo a las personas o dependiendo pues del tipo de empresa, sino también a sus colaboradores, los servicios que brinde o que preste, si son tangibles, intangibles, eso se nota desde los modelos gerenciales. ujú. Bueno, Lina, muchas gracias. Bueno, ¿quién más? Bueno, mientras van dejando ahí sus aportes en el chat también, que visualizo que María Isabel también está realizando su aporte. Sí, lo que menciona Lina está muy, muy, muy acertado con todo este tema porque es cómo se aplican estos modelos gerenciales, ¿cierto? Y cómo obviamente esto va generando cambios constantes y avances pues, dentro de la organización, ¿sí? Las organizaciones actuales enfrentan muchos cambios tecnológicos, necesidades sociales, entornos competitivos, ¿cierto? Entonces, como lo manifiesta la compañera, en este contexto, la innovación se articula con los modelos gerenciales no solamente como una opción, sino como una necesidad estratégica para permanecer y crecer, ¿cierto? Para que la organización permanezca en el largo del tiempo y también obviamente tenga un crecimiento, un impacto en el mercado, ¿cierto? Entonces es importante que a partir de la cultura organizacional se fortalezca esta trazabilidad entre la innovación y entre la gestión y la aplicación de estos modelos gerenciales, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí nosotros venimos trabajando, como les mencionaba ahorita, a lo largo del curso, diferentes modelos gerenciales, cada uno de ellos con características muy particulares, ¿cierto? Pero todos coinciden en un mismo aspecto en común, la necesidad de adaptación, de transformación y también considero que de generar un valor, ¿sí? Entonces, es de allí donde pues nosotros podemos decir, ah, bueno, cada modelo gerencial imparte una transformación, una adaptación para la organización, ¿cierto? Y la innovación empieza a resultar o aparecer como un elemento integrador en cada uno de estos modelos, ¿sí? Y de esta manera es donde nosotros decimos, bueno, ¿qué hemos venido construyendo, ¿sí? Dentro de esos modelos gerenciales y cómo los podemos articular con cada uno de estos modelos con la innovación. Entonces hemos venido construyendo y hablando desde lo práctico, desde la empresa que ustedes han seleccionado, desde lo que ustedes han consultado, sostenibilidad, liderazgo,
emprendimiento, talento humano, stakeholders, estrategia, cultura organizacional, entre otros, ¿sí? Pero pues quise como mencionar estos muy puntualmente y traerlos para poderlos como relacionar y ver la articulación que hay entre cada uno de ellos y la innovación, cómo se articulan ellos con la innovación. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar si por acá nos dejaron algún comentario en el foro. No. Entonces, a partir de estos modelos gerenciales, vamos a hablar un poco de la innovación y la sostenibilidad, ¿sí? Vamos a mirar un poco que cuando hablamos de la sostenibilidad, que nos aparece como uno de los modelos gerenciales dentro de la organización, no es solamente o referirnos únicamente al cuidado ambiental. Actualmente la sostenibilidad también es como esa capacidad que tiene la organización para mantenerse de manera competitiva, para generar un valor económico, para generar un valor social, ¿sí? Que le permita poder tener un ambiente a largo plazo donde se generan pues todos estos objetivos y demás dentro de la organización. Entonces, en esa innovación del medio ambiente, en esa innovación social, en esa innovación económica, nosotros podemos articular, ¿sí? Nuestros modelos gerenciales para poder decir, bueno, la organización necesita innovar cuando implementa estrategias que disminuyen, por ejemplo, si hablamos de temas del medio ambiente, impactos negativos dentro del entorno. Entonces, cuando hay esa innovación desde esos aspectos ambientales, podemos encontrar todo lo relacionado a energías renovables, eh, reutilización de materiales, empaques biodegradables y también entra pues lo de la economía circular, ¿cierto? Entonces, ya también decimos que no solamente nos vamos al tema del medio ambiente, sino también a la innovación social. ¿Cómo a partir de la sostenibilidad también se puede aportar en este sentido a la innovación, ¿cierto? Desde la sostenibilidad. Bueno, entonces, ¿cómo así que desde la sostenibilidad? Cuando las organizaciones innovadoras generan pues bienestar para sus empleados, para sus comunidades, para sus clientes, ¿cierto? Eso también hace parte de la sostenibilidad. Una inclusión laboral, un bienestar organizacional, un trabajo dinámico, un trabajo flexible, una transformación digital, pero accesible, ¿sí? Con capacitaciones, con formaciones, para ir llevando a los colaboradores y a los equipos de trabajo en esa gestión del cambio, en esa transformación que se va dando. Y también vemos acá una innovación económica. Dentro de esta innovación de sostenibilidad, también evidenciamos que esa innovación económica fortalece o parte como desde una sostenibilidad financiera dentro de las organizaciones, ¿cierto? Entonces es cuando empezamos a mirar, bueno, las empresas sí están innovando para lograr una mejor productividad. Dentro de esos procesos de producción están buscando mecanismos y estrategias que permitan reducir los costos dentro de esos nuevos productos y esos servicios que la organización presta sí están siendo adaptables al mercado de acuerdo a las necesidades del cliente, a las necesidades del consumidor. ¿Qué ventajas competitivas está generando con relación a la sostenibilidad? ¿Cierto? Todas estas estrategias, pues, de innovación económica, de innovación social y de innovación del medio ambiente. Entonces es muy importante articular, ¿sí? Es muy importante articular este modelo gerencial de sostenibilidad con la innovación, desde esos tres aspectos, desde esos tres campos de la parte social, del medio ambiente y de la parte económica. Seguidamente, también hemos hablado
y hemos trabajado el liderazgo, ¿cierto? Como parte de esos modelos gerenciales dentro de la organización. Y entonces nosotros empezamos a mirar y a evidenciar cómo el liderazgo se va dando tan importante dentro de una organización, ¿sí? Las organizaciones actuales, obviamente, pues ya no es que haya un líder que supervise, que haya un líder que revise la parte operativa, que dé como cumplimiento a las, revise, supervise, que dé como cumplimiento a las tareas, a las funciones y demás, ¿cierto? Ya no nos quedamos como que en un liderazgo tradicional, que ese liderazgo tradicional pues se basa como en la jerarquía, en el control, en generar de pronto como temor en los colaboradores, como resistencia al cambio, como poca participación, sino que por el contrario, desde este factor de innovación en el modelo gerencial del liderazgo, podemos ver cómo es un liderazgo participativo, ¿sí? Cómo las personas pueden, desde sus ideas, desde sus aportes, desde esa lluvia de ideas y transformaciones, poder aportar para transformar los ambientes de trabajo, para generar confianza, para poder tener un trabajo más colaborativo, un aprendizaje más continuo. Entonces ya en este tipo de liderazgo que está relacionado con el cambio dentro de las organizaciones, empieza a dar como un reconocimiento a las personas, ¿cierto? Y cuando hay ese reconocimiento y esa participación, esto permite que en la innovación, pues, haya más creatividad, se generen nuevas ideas y se pueda llevar más o generar un más impacto dentro de la empresa, ¿cierto? Entonces, miren lo importante que es eh, buen líder, ¿sí? Y cómo un líder innovador se articula dentro de la organización, ¿sí? Porque ese líder innovador entonces va a tener una capacidad de escuchar activamente, ¿cierto? Va a tener un efecto de promover la participación, de impulsar la creatividad, de motivar el aprendizaje continuo, de fortalecer el trabajo colaborativo, de gestionar el cambio, de transformar los conflictos en oportunidades, como que en vez de agrandar más los conflictos dentro de la organización, es transformar esos conflictos en oportunidades y de desarrollar un potencial humano, ¿sí? Entonces acá empezamos ya a también evidenciar cómo se relaciona ese liderazgo con la innovación, ¿sí? Donde vemos que tiene una influencia muy directamente con la organización, cómo los líderes fomentan la confianza, cómo los líderes fomentan el aprendizaje y la participación en sus equipos de trabajo y cómo la organización desarrolla una cultura más innovadora, ¿cierto? Y acá quiero hacer un paréntesis y preguntarles, cuando ustedes estuvieron ya desarrollando esa fase 2 en sus empresas que seleccionaron y que escogieron, ¿qué pudieron identificar dentro de esos factores de liderazgo? Me refiero a ese tipo de liderazgo. ¿Hay un liderazgo participativo o hay un liderazgo tradicional basado únicamente en directrices, en jerarquía, en control? ¿O hay un liderazgo más abierto en la confianza y en el aprendizaje colaborativo? Bueno, ¿qué pudieron evidenciar en ese estudio que realizaron de sus empresas? Profe, en la revisión de la empresa nuestra, Sí, identificamos que el liderazgo, perdón, es muy transformacional porque inspiran, motivan a sus equipos de trabajo y eso hace que, pues, digamos, de alguna manera sean más efectivas las personas o los colaboradores que trabajan dentro sí, de la organización.
y que muchas veces pues hasta los propios colaboradores son responsables sin título, pero por ese mismo, ¿cómo se dice? No sé, si es un liderazgo colaborativo Sentido de o no sé, pues pertenencia, sí, por ese sentido de pertenencia. exacto, porque no son Ujú, simplemente colaboradores dentro de la organización, sino que esos líderes transformacionales, perdón, se encargan ujú, de empoderar y de motivar a esos los colaboradores. equipos. Ujú. Ujú. Bueno, muchas gracias, Lina. Me parece muy chévere y muy asertivo que hayan identificado ese tipo de liderazgo dentro de la organización. Ustedes están trabajando con caja, ¿cierto? La caja de compensación. Sí, señora. Listo, perfecto, claro. Bueno, ok. Bueno, ¿alguien más que nos quiera participar desde sus empresas que están haciendo esos estudios? Si ese liderazgo es tradicional, si es participativo, si es transformacional. Profe, buenas noches y compañeros. Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Profe, también pues nosotros dentro del desarrollo que venimos realizando con la empresa Cuadro del Norte, Coagronorte, sí. sí, pues Ujú. también vemos, digamos que un liderazgo muy sostenible, pero no me quisiera pues como, no me quisiera adelantar y me quisiera complementar dentro de lo que estabas hablando ahorita, porque claro, vemos muy dado la innovación al tema tecnológico, ¿cierto? Desde pues Ujú, cuando empezamos a hablar pues en la REU. Y pasamos al concepto de sostenibilidad, pero siento que también a nivel organizacional y culturalmente esas organizaciones vienen casi que transformando o evolucionando ese concepto y ya empiezan a hablar de ese tema de regeneración y cómo esas organizaciones, no sé, en el territorio donde llegan o la población o la sociedad que empieza o la comunidad que empiezan a impactar, quieren también pues como ujú. transformarla y casi que quede igual o mejor de como cuando estaba antes de llegar a esa organización. Yo trabajo también en Conjuama, como al igual que Lina, particularmente, pues sí encontramos muchos desafíos. Uno de ellos, pues yo que trabajo directamente en parques, es cómo a nivel social hoy vemos, ¿cierto?, que somos una población más envejecida y nacen cada vez menos niños. Y entonces en el tema de parques recreativos empiezan un montón de desafíos. Eso uno por un lado. Ujú. Y otra cosa con el tema del liderazgo que mencionas es, pues claro, ya digamos que abolimos esa palabra de jefe, supervisor y empezamos a ser mentores, mediadores, personas que acompañamos diferentes grupos de trabajos e impulsamos, digamos, esa transformación o esa ruta de aprendizaje desde el acompañamiento. Bueno, y con relación ya a la pregunta puntual, pues Coagronorte sí encuentra, digamos, hoy un liderazgo muy sostenible, muy encaminado hacia el cambio climático, ¿cierto? Y cómo favorece todo esto que se viene, pues, en cierta medida, cambio. Bueno, ok. Muchas gracias, Santiago, por tu aporte, por tu participación desde los dos puntos de vista, desde tu parte laboral, pero pues también desde el desarrollo de la empresa, sí, que están pues realizando toda la aplicación del contenido que hemos venido desarrollando a lo largo del curso. Y ahí es donde lo que tú hablas de Coagronorte es donde se da esa innovación con relación a la parte ambiental, ¿cierto? Que hablábamos hace un momento y decíamos que cómo a partir de ahí pues también se generan esas responsabilidades dentro de las organizaciones. Y es ver también lo que tú mencionas, el impacto social que se debe pues que se debe tener dentro de la organización para poder llevar a las comunidades. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la participación. Vamos ahora a hablar un poco ya de cómo la innovación se articula con esa cultura organizacional, ¿cierto? Entonces, ¿cómo desde la innovación se promueve esa cultura? ¿Sí? Hemos visto que pues nace principalmente, pues que la innovación nace principalmente de personas, de sus experiencias, de sus conocimientos y de las capacidades también
que tienen para adaptarse al cambio dentro del entorno. Cuando se habla de esa cultura organizacional, recordemos que desde la planeación estratégica se hace la formulación de los objetivos, se hace la formulación de las estrategias y de todo el plan de la administración basado en un análisis siempre del entorno, ¿cierto? Para que una organización pueda volver nuevamente a reestructurar su proceso administrativo, formular su proceso administrativo, pues realiza un análisis del entorno, tanto los factores internos como los factores también externos que pueden generar oportunidades o amenazas para la organización o internamente que se nos pueden dar en fortalezas o en debilidades también, desde cada una de las áreas funcionales o desde cada uno de los departamentos o dependencias de la organización, ¿cierto? Entonces, mire que en la innovación, cuando ya hablamos de la cultura organizacional, la innovación se nos articula porque es esa capacidad que tienen las personas para poderse adaptar al cambio del entorno, ¿sí? Por eso es que las organizaciones innovadoras pues constituyen esas culturas basadas siempre en la confianza, en la participación y en el aprendizaje continuo, que es cuando hablamos de ese liderazgo transformacional, ¿cierto? Una cultura organizacional innovadora, ¿sí? Que tiene esas capacidades de liderazgo transformacional, permite que los colaboradores pues puedan compartir fácilmente esas ideas sin sentir ningún tipo de temor, porque precisamente ese líder es quien genera esa confianza y esa participación a su equipo de trabajo, ¿cierto? Entonces es a partir de ahí de que, bueno, sí, el colaborador participa, aporta sus ideas sin ningún temor. Se involucra mucho más fácilmente en la toma de decisiones, ¿sí? Cuando hay participación cuando el líder da participación a su equipo de trabajo en esa toma de decisiones, se trabaja de manera colaborativa, ¿cierto? Eso que va a permitir que se vaya adaptando fácilmente al cambio, ¿sí? Cuando de esa forma, desde ese liderazgo participativo, se nos empieza a articular esa cultura organizacional con la innovación. Y entonces empiezan ya a fluir factores muy importantes, ¿cierto? Que la cultura organizacional va promoviendo, como es la creatividad, ¿sí? Esas nuevas ideas, esas nuevas soluciones, esas formas diferentes de hacer las cosas, porque es que hay esa participación, como nos decía hace un momento Lina, de esos colaboradores dentro del equipo de trabajo y son escuchados por ese líder, son escuchados por esa persona que pues está a cargo del equipo de trabajo. También tenemos dentro de esta cultura, ¿sí? Organizacional, articulada con la innovación, promover el aprendizaje continuo, ¿cierto? Es decir, fortalecer la capacitación del personal, actualizar, mantenerlo actualizado constantemente para poder obviamente tener una construcción pues permanente de conocimiento. Cuando nosotros nos capacitamos, cuando nos formamos, cuando estamos en actual capacitación, pues vamos obviamente a ser más participativos y aportar ideas más innovadoras y a poder obviamente llevar un buen desarrollo dentro de las actividades y funciones de la organización. Un factor también muy importante es la comunicación abierta, donde se genera confianza, donde se pueden expresar las opiniones, donde se pueden proponer mejoras, donde se pueden compartir experiencias y a partir de ahí, pues tomar las decisiones dentro de cada una de las áreas de trabajo, dentro de cada uno de los departamentos de la organización, ¿cierto? Y que esa comunicación abierta también nos lleve a ese aprendizaje continuo, ¿cierto? Y también poder haber siempre una adaptación al cambio, ¿sí? Las organizaciones deben de ser conscientes de que estamos en un entorno cambiante constantemente y que es necesario evolucionar y que se deben de hacer o formular o diseñar, implementar muchas estrategias de sensibilización
porque muchas veces también encontramos dentro de los equipos de trabajo esos colaboradores que no tienen esa capacidad de adaptarse al cambio, sino que son más bien resilientes, que de pronto siempre han hecho así los procedimientos, los procesos, sus funciones, y les cuesta un poco adaptarse al cambio. Entonces es mirar cómo también desde la comunicación, ¿sí? Podemos generar como esas estrategias que permitan que los colaboradores puedan escuchar, puedan ser asertivos y puedan adaptarse a esos cambios organizacionales, ¿cierto? Y el trabajo colaborativo, pues indispensablemente dentro de esa cultura organizacional se debe innovar también, ¿sí? No se puede que sea una sola persona, que no se deleguen funciones, sino que haya ese intercambio de ideas, haya ese trabajo participativo y haya ese trabajo colaborativo dentro de las organizaciones. Eh, Siempre de todas maneras vamos a encontrar que hay muchas organizaciones aún tradicionales, ¿cierto? Y que les cuesta adaptarse en un poco a ese cambio, ¿sí? Sin embargo, cuando llega ya, pues como la cultura, la innovación, se empieza ya a mirar, bueno, cómo a través de generar confianza, de poder ser más participativos, de que haya más creatividad y más compromiso, se puede fortalecer un poco más la cultura organizacional, ¿cierto? Entonces, es por esto que, como hemos hablado, la innovación es no solamente como el tema tecnológico, sino es cómo también se implica esa transformación, pues mediante ese liderazgo participativo, ¿cierto? Que nos genere creatividad, aprendizaje continuo, comunicación, adaptación al cambio y trabajo en equipo. Bueno, eh, vamos ahora a revisar también un poco el tema de la innovación con el talento humano. Y también un momentico. Muchas gracias. Hidratamos un poquito también la voz. Esa innovación articulada con el talento humano como uno de los modelos gerenciales también, pues recordemos que el talento que dentro de la organización o el talento humano no es representarse solamente como recursos, como ver como a la parte humana, como es de la operatividad, sino verlo dentro de las organizaciones como algo valioso, ¿cierto? ¿Por qué valioso? Porque digamos que somos nosotros las personas quienes identificamos dentro de las empresas esas oportunidades, esas mejoras, proponemos cambios, resolvemos problemas, ¿sí? Y construimos, obviamente, esa transformación organizacional. Entonces, acá el talento humano juega un factor muy importante y en la innovación, ¿sí? Pues se debe reconocer cada uno de sus colaboradores cómo se convierten en agentes del cambio dentro de sus lugares de trabajo, dentro de sus equipos de trabajo, ¿cierto? Entonces, es muy importante identificar cómo las organizaciones actualmente también necesitan poder adaptarse y actualizarse de esas necesidades que los colaboradores tienen, ¿sí? Entonces, cómo también los colaboradores pueden adaptarse a ese cambio, a ese trabajo colaborativo, a ese aprendizaje continuo, ¿cierto? Entonces, acá es donde la gestión del talento humano no se limita únicamente pues a administrar el personal, sino que es como potenciar esas habilidades y fortalecer esas competencias para generar obviamente ambientes laborales cambiantes y que fortalezcan esos procesos dentro de la organización y que fortalezcan esa innovación. Entonces acá miramos que hay factores muy importantes donde hablamos de la capacitación y desarrollo, del bienestar organizacional, de la motivación, de la participación y la comunicación y del aprendizaje organizacional, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esa capacitación y desarrollo, ¿cierto? Decíamos hace un momento que la formación continua pues permite que los colaboradores se actualicen en sus conocimientos y desarrollen pues nuevas ideas, nuevas competencias frente al cambio, ¿cierto?
frente a la transformación digital, frente a las habilidades blandas que se deben de fortalecer, porque recordemos que pues están las habilidades blandas, pero pues también las habilidades técnicas, ¿sí? Entonces es muy importante ese fortalecimiento en esas habilidades blandas, ¿cierto? En ese liderazgo, en ese trabajo en equipo, en la empatía, en la comunicación, pero pues también en esas habilidades técnicas que son esos procesos de formación. Entonces, en esa capacitación y desarrollo, lo que hacemos es el fortalecimiento de esas habilidades, ¿sí? Que desde ahí, desde la innovación, pues permita que los colaboradores puedan ser más participativos y sean más entes de ese cambio dentro de la organización. Y lo articulamos también con ese bienestar organizacional, ¿cierto? Porque los ambientes de trabajo, hoy en día las organizaciones se propenden de que sean ambientes laborales saludables, que favorezcan obviamente el compromiso, que fortalezcan la creatividad, que a partir de ese bienestar organizacional se pueda como generar un equilibrio laboral dentro de las funciones que se deben de hacer el día a día, pero que también hayan esos espacios como para pensar un poco en el yo como persona, en poder generar desde las diferentes pausas activas como esos espacios de reflexión, de reconocimiento, de salud, pues también emocional, mental. Y pues cuando se generan todas estas estrategias de bienestar organizacional, pues nos va a permitir también que haya un mejor clima laboral, ¿cierto? Y cuando hay un muy buen clima laboral, también hablamos acá de la motivación, ¿sí? Entonces, claro, cuando ya las personas están motivadas, porque hay un muy buen clima laboral, porque hay un muy buen bienestar organizacional, pues empiezan a aportar nuevas ideas, su participación es más activa, ¿cierto? Generan un sentido de pertenencia, como lo hablábamos ahorita, dentro de ese liderazgo que tiene ese sentido de pertenencia, esa participación organizacional y siempre pues tener en cuenta y muy importante dentro de ese proceso de motivación o dentro de esa fase de motivación es ese sentido o ese reconocimiento que se le debe generar a los colaboradores dentro de un equipo de trabajo, ¿sí? Porque hoy en día necesitamos reconocer esas habilidades, necesitamos reconocer esas capacidades de quienes integran un equipo de trabajo, porque siempre pues vamos en pro del cumplimiento de objetivos y de metas desde el desarrollo de esas habilidades. Encontramos también una participación y comunicación dentro de las organizaciones, donde a partir pues de la innovación se pueden propender esos espacios que mencionábamos hace un momento, de expresar esas ideas, de poder construir esas soluciones frente a las problemáticas que se presenten y ser más participativos, ¿cierto? Y finalmente, pues encontramos acá el aprendizaje organizacional, ¿sí? Que ya se da pues partiendo de todo lo relacionado con ese bienestar laboral, con esa motivación, con esa participación y comunicación, y que las organizaciones pues aprenden continuamente, ¿cierto? A esa capacidad de adaptarse fácilmente a ese aprendizaje colaborativo, a ese reconocimiento, pero también a esa retroalimentación cuando vemos que pues hay aspectos que se deben mejorar, es decir, como a ese trato de esa mejora continua y a esa gestión del conocimiento, ¿sí? Entonces, sin lugar a duda, es muy importante también el talento humano, cómo se articula con la innovación desde estos factores, pues que hemos mencionado, que ya hemos abordado, que ustedes en la aplicación de sus organizaciones y de sus empresas, pues lo han evidenciado. Y ya quiero como para cerrar esta parte de mi participación, hablar un poco de la comunicación organizacional como otro modelo gerencial, cómo se articula en la innovación, ¿cierto? Yo sé que hemos desarrollado en las actividades diferentes modelos gerenciales, pero pues básicamente para este encuentro quise como abordar estos
y pues vamos a hacer el cierre con la comunicación organizacional como modelo gerencial articulado con la innovación, ¿sí? Entonces, mira que dentro de las organizaciones, muchachos, ya no es solamente hablar de comunicación eh, vertical, sino es mirar también cómo esas decisiones que se toman dentro de la empresa, ¿sí? Que toma la alta dirección, que son decisiones, que esas decisiones pues se toman de manera innovadora, estratégica, participativa, pues pueden promover una comunicación más abierta. Entonces es ahí donde juega un factor importante la innovación, porque la comunicación ya se hace más participativa, ya se hace más colaborativa, ¿sí? Ya los colaboradores pueden expresar sus propuestas, pueden aportar soluciones y pueden también participar en esos procesos de cambio, ¿cierto? Cuando existe una comunicación clara y transparente dentro de la organización, cuando esa comunicación es más abierta y más participativa y más colaborativa, pues esto a qué nos va a llevar, que se desarrolle una confianza más dentro de la organización, que se fortalezca el trabajo en equipo también, que haya un aprendizaje más compartido, que también se genere una capacidad de adaptación, ¿sí? Entonces miren cómo eh, la innovación a partir de la comunicación, articulándose, también pues facilita que las áreas funcionales trabajen de manera articulada, se integren, comparten el conocimiento, la experiencia, porque muchas veces vemos que hay departamentos dentro de una organización o hay áreas funcionales dentro de una organización, evidenciamos que son como islas solas, como muy aparte. No, es que yo soy la parte financiera, entonces no me relaciono o como que trabajo acá desde el área financiera sin tener en cuenta lo que producción necesita también, lo que desde el área de producción me están comunicando, lo que desde el área de talento humano me están solicitando. Entonces, como que nos volvemos muy aparte cada uno y como que empezamos a generar entre las mismas áreas o departamentos cierta competencia y cierta como rivalidad, ¿cierto? Entonces, es importante que a partir también de la comunicación, ¿sí? De esa comunicación organizacional, esa innovación propenda, obviamente, que sea más participativo, que facilite más pues la construcción como el conocimiento y de poder articular los temas dentro de cada una de las áreas y también se pueda fortalecer como ese relacionamiento, que no hayan como que islitas solas dentro de la organización, ¿sí? Entonces, acá también dentro de esta comunicación que vemos que pues es participativa y es colaborativa, es tener en cuenta cómo podemos escuchar dentro de los equipos de trabajo sin juzgar, sino más bien ser como actores de la empatía, ¿sí? Ser, ponernos siempre en la posición como de las otras personas dentro del equipo de trabajo y ver, bueno, sí, la participación es importante, lo que está hablando y tener en cuenta esas participaciones que se dan. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Articular esa comunicación organizacional con la innovación, ¿cierto? Desde la parte participativa, colaborativa y abierta, para que esas ideas que tengan cada uno de los integrantes de un equipo de trabajo puedan contribuir a la creatividad, a la innovación, al desarrollo, a la sostenibilidad, ¿sí? A un trabajo en equipo más participativo, a un liderazgo más transformacional y que pues esa es eh, la estrategia que se imparte a partir pues de los modelos gerenciales y de la articulación con la innovación. Entonces, pues básicamente ese es como parte de esos modelos gerenciales que quería como que compartiéramos esta noche y que los articuláramos un poco con la innovación. Seguidamente, pues como para poder articular un poco lo que hablamos y hacerlo de una manera más práctica, vamos a revisar un momentico esta situación que se plantea acá. Con base a la empresa Nova SA,
o a Nova Empresa S.A., vamos como a respondernos dos interrogantes, ¿sí? Desde el contenido que hemos abordado. Entonces, Nova Empresa S.A. es una organización con más de 20 años de experiencia en el mercado, pero actualmente presenta varias dificultades. Digamos que tiene pues diferentes situaciones que está como pasando en el momento. Acá no vamos pues como a especificar de pronto si es por el tema de liderazgo, si es por el tema de resiliencia al cambio, sí. Pero pues vamos como a articular un poco y tratar de dar respuestas como a los interrogantes, desde los cuatro factores o hallazgos que nos mencionan. Los colaboradores tienen miedo de expresar sus ideas. La comunicación entre áreas es deficiente. Existe resistencia al cambio y los procesos son muy rígidos. Entonces, a partir de estos cuatro factores, ustedes como consultores, como asesores, ¿qué modelo gerencial aplicarían de los que hablamos esta noche? ¿Sí? De los que socializamos. ¿Y cómo fortalecerían desde ese modelo gerencial también la innovación para poder eh, aportar a estas, como a estas situaciones y a estas dificultades que se han venido presentando? Entonces revisémoslo, miremos un Profe, vuelve momento. y repite, porfa, la pregunta. ¿Qué Vale, modelo ok. gerencial aplicaría? Pues lo que vemos ¿Qué ahí, ¿cómo modelo fortalecería? gerencial aplicarías? Sí, ¿qué modelo gerencial aplicarías de acuerdo pues a las situaciones que se plantean acá? Los colaboradores tienen miedo de expresar sus ideas, la comunicación entre áreas es deficiente, existe resistencia al cambio y los procesos son muy rígidos. Entonces, de pronto algo que tú quieras escoger y decir, bueno, yo aplicaría este modelo gerencial. Profe, pues yo ahí a grosso modo podría decir que inicialmente ese tema de gestión por competencias del desarrollo humano, ¿cierto? Identificando pues o resaltando las necesidades de formar a estas personas eh, con competencias desde el talento humano, desde el acompañamiento del que hablábamos ahorita, como líderes Ok, mediadores y que acompañamos pues no sé, como para tener una mayor gestión, identificar, no sé, talentos que uno descubre que tienen muchas oportunidades de éxito a nivel organizacional, pero que claro, existe esa barrera inicial, ese temor a expresar las ideas por de pronto a no ser tomadas de buena manera o ser rechazadas. bueno, Santiago, muchas gracias. Bueno, entonces en tu caso tú lo articulas la innovación con el modelo gerencial del talento humano. Listo, perfecto. Bueno, vamos a mirar por acá el chat. A ver. Ivana, una acción útil sería formar un comité de innovación con representantes de varias áreas para recoger ideas, priorizarlas y hacer seguimiento. Eso mejora la comunicación para la resistencia al cambio y convierte la innovación en una práctica cotidiana. Bueno, Ivana, muy bien, muchas gracias. Entonces, esa articulación que tú haces del modelo gerencial de comunicación con la innovación, ¿cierto? Y es muy importante porque lo que tú mencionas muchas veces y tal vez lo hablábamos hace un momento es cuando hay esa resistencia de los colaboradores frente a los nuevos cambios que se viven dentro de las organizaciones, ¿sí? Porque sencillamente cuando vienen esos nuevos cambios, pues ellos pueden sentir miedo, puede presentarse incertidumbre, ¿sí? Eh, entonces, de esta manera, cuando se generan unas muy buenas estrategias de comunicación y se hace una sensibilización a esos equipos de trabajo y se articula también con lo que nos hablaba Santiago de esas capacitaciones, pues va a permitir que estos actores o que estos colaboradores, ¿cierto? Lo tomen de una forma más participativa y se sientan involucrados en el proceso y que consideren que pues no muchas veces es como tan complejo como lo queremos ver, sino que es mucho más práctico
de lo que nosotros pues consideramos que puede ser un poco más difícil. Bueno, muchas gracias, Profe, Ivana, por tu participación. Lina, cuéntanos. qué pena, profe. Pues tomando como todos los aportes de los compañeros, yo creo que ahí Sí, también habría que hacer un diagnóstico inicial, porque no sabemos si los colaboradores tienen miedo a expresar las ideas, a comunicarse entre áreas, tienen la resistencia al cambio, porque de pronto dependan de un liderazgo rígido que no permite aportar ideas, que no permite que los colaboradores innoven. Y quizás por eso esa resistencia al cambio, el miedo a comunicar, a aportar, ¿cierto? Partiendo de eso, yo creo que cualquiera de los modelos que los compañeros dijeron están súper bien, ujú, porque para mí lo más importante es que se puedan comunicar, que puedan participar los colaboradores, que puedan adaptarse de forma más fácil al cambio, pero eso también va a depender en mayor proporción de quién lidera el equipo o quizás quién lidera la organización, que por su misma rigidez, quizás todos los líderes que tienen a su cargo eh, ok. tienen, digamos, esa misma como modalidad de gerenciar. Ujú, ok, ok, Lina, muchas gracias. Perfecto. Bueno, sí, esa es como la idea acá de la actividad y de la interacción. Es eso, que ustedes identifiquen esos modelos gerenciales que aplicarían y con base a lo que tú mencionas, pues sin lugar a dudas, dentro de esas dificultades, porque pues son acá solo cuatro que se plantean, no hay una contextualización, como tú dices, pues general de la empresa y por qué son estas dificultades las que se presentan acá, pero partes de algo muy importante que es el liderazgo, ¿cierto? De cómo articular ese modelo gerencial del liderazgo con la innovación desde ese liderazgo transformacional, participativo y que obviamente sin lugar a duda pues nos va llevando a lo que ya tus compañeros comentan, la comunicación, ¿cierto? Todo el tema pues del talento humano, ¿sí? Entonces, muy bien, se articula que todo está muy relacionado con ese líder y con esa innovación en ese líder transformacional. Bueno, chicos, muchas gracias por ese aporte que han realizado. No sé si alguien de pronto quiera hacer otra intervención en esta parte. Nos dice acá también Santiago que la mejora continua, la eficiencia, ¿cierto? Operacional, entonces, claro que sí, digamos que pues partiendo lo veo como que partiendo de la innovación en esos modelos gerenciales, pues también las organizaciones van a encontrar van a encontrar una mejora continua, más productividad, que sus equipos de trabajo sean más eficientes, que haya un mejor administración y manejo del tiempo, una mejor reducción de costos y demás. Bueno, no sé si alguien más de pronto quiera que ya hicieron la participación, de pronto María Isabel, listo. Y finalmente, ya pues en este espacio de preguntas, que estaba pues dentro de la agenda de nuestro encuentro del día de hoy y de los modelos gerenciales que hemos hablado, pues acá formulé tres interrogantes. ¿Cuál de los modelos gerenciales aplicados en tu empresa dependen más de la innovación para funcionar adecuadamente? Entonces acá ya lo quiero relacionar un poco más como a los casos que ustedes y al estudio y al análisis de las empresas que ustedes realizaron, ¿cierto? Entonces, ¿cuál de los modelos gerenciales aplicados en tu empresa depende más de la innovación para funcionar adecuadamente? ¿Sí? Entonces ya nos vamos a ir acá pues a Concaja, al Grupo Nutresa, al Banco Avevillas, a Coagro Norte, ¿sí? Al Hospital San Rafael, a cada una de las empresas que ustedes han venido desarrollando o desarrollaron en esta fase 2 y pues compartimos acá, compartimos en un momento cuál creen que esos modelos gerenciales dependen más de la innovación. O si ustedes consideran que todos también.
Entonces hablamos en la actividad hablábamos de los stakeholders, hablábamos del liderazgo, hablábamos de la comunicación, del talento humano. ¿Cuál de esos ustedes consideran? Profe, le voy a ser muy sincera, en estos momentos no tengo como en el mapa el trabajo, pero lo voy a Trabajo. abrir Pero porque como pues sí, obviamente son varias materias más el trabajo, se le va a uno el día en las tranquila. cosas y no me acuerdo, pero voy Sí, a abrir el trabajo. bueno, Lina, tranquila. Profe, yo voy a decir algo con relación a Coagronorte, ¿sí? Pues si bien la estamos trabajando de manera colaborativa con Fabián y con María, pues dentro de la lectura que hacía, pues yo diría que incluso, o sea, todos los modelos necesitan de ese tinte de innovación. En este caso, pues si usted me dice en este momento que hay uno que identifique inicialmente como con un porcentaje mayor, pero yo considero pues inicialmente que todos, pero por ejemplo hay uno que hablaba del liderazgo en temas de costos y diferenciación de la calidad, porque digamos que ellos con el tema del arroz se mueven mucho con arroz premium y demás, y claro, como lo decíamos ahorita, esa innovación depende mucho de ese componente tecnológico, pero esta empresa, por ejemplo, tiene la posibilidad o la capacidad de reutilizar, de vender esos residuos también como alimento, pero considero que a nivel general casi que todos sus modelos necesitan de ese toque de innovación. Cambio. Profe, está muteada. Ok, sí, sí, gracias, Santiago. Ok, Santiago, muchas gracias. Sí, pues como les decía, desde la perspectiva general, todos los modelos gerenciales están articulados con la innovación, ¿cierto? Pero pues siempre podemos identificar que hay algunos que se destacan más, ¿sí? Y que las empresas, pues digamos que aplican más la innovación en estos modelos gerenciales. Y ya pues lo que tú mencionas, desde Coagro Norte, pues es fundamental también en todos los temas de sostenibilidad y también en todos los temas de sus procesos, de sus etapas y de sus fases de producción. Bueno, Santiago, muchas gracias. Profe, y ahí como para dar respuesta a esa última pregunta, yo creo que Sí, coincidimos o podríamos tener que, pues hoy las empresas, no solamente esta, sino cualquier empresa que deje de innovar, que deje de tener, digamos, esa capacidad de adaptación y que, digamos, no responda a las necesidades del mercado, independientemente de la organización que sea y de las tendencias de ese mismo mercado, creo que pierde, va perdiendo capacidad y ujú, puede pues a futuro desaparecer. ujú. Bueno, Santiago, muchas gracias. La verdad, sí. Hay que estar a la vanguardia de la innovación, todas las organizaciones, porque si no, pues definitivamente si no estamos prestos al cambio y a todo lo que viene, la competencia sí siempre va a estar muy atenta a desarrollar muchas estrategias innovadoras que permitan pues crecimiento, participación en el mercado y ser mucho más competitivas. Bueno, muchas gracias Santiago por tu participación. Nos dice acá, pues para complementar cómo están en la misma empresa, María Isabel, si Coagronorte dejara de innovar hoy, ¿qué impacto tendría en su competitividad? Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces María Isabel nos da respuesta a la tercera pregunta para complementar. Lo de Santiago dice que en los próximos 3 años podría perder competitividad frente a otras empresas, ajá, arroceras, ok, la producción sería menos eficiente,
aumentarían los costos, disminuiría la capacidad para ofrecer productos de calidad, también podría verse más afectada en la sostenibilidad ambiental, en la capacidad de responder a las necesidades del mercado. Además, eh, perdería oportunidades de crecimiento y liderazgo dentro del sector agroindustrial colombiano. Perfecto, María Isabel. Muchas gracias por tu aporte, por tu participación. Y así es. O sea, sin lugar a dudas, si la empresa no está a la vanguardia de la innovación, pues lo que va a llevar es que la competencia sí va a estar presto para todo esto y pues obviamente no va a haber un desarrollo, un crecimiento y una sostenibilidad en el largo plazo. Y Lina pues nos habla más desde el modelo de la innovación social y la innovación abierta. Ah, ok, ella se enfoca en ese modelo gerencial, listo. Eh, ¿y qué nos dices ahí desde esa innovación social y abierta, Lina? Profe, podría responder a la pregunta 3. ¿Qué Ok, pasa? sí. Confama, al ser una empresa socialmente responsable, pues depende como mucho de este modelo de gerencial, porque al dejar de innovar, va a dejar de impactar o de ser competitiva en sus servicios. Por ende, va a afectar de forma directa la experiencia del usuario, va a tener retos muy importantes si no se mete en el cuento de la transformación digital, de apuntarle a nuevos servicios, porque como caja de compensación no puede depender solamente de aquellos recursos que entran de los parafiscales que pagan los Ujú, empleadores. Entonces eso es súper importante. Y no solo que tenga ingresos por fuera de estos parafiscales, sino que tenga un impacto social real, dependiendo claramente de todo el tema de innovación. ujú. Sí, y recuerdo que tú mencionabas ahí también en la actividad, porque hablabas de los programas de educación, de empleo, de cultura, ¿cierto? De todo lo que la caja de compensación imparte, Así articulando es. esas, tú hablabas como de articular también las alianzas, ¿sí? Sí, señora. Exacto, que Ujú, eso promueve mucho con fama y a enfocarse en productos especializados para empresas, digamos, como algo diferenciador también en los ujú, parques, que no es solo ir a un parque, a una piscina, sino hacer cosas diferentes dentro de esos parques. Y lo mismo como en todos los servicios que brinda Confama. Hay como ujú, un factor diferenciador, incluso ante las otras cajas que algunas se dedican solamente como a hacer esa prestación de servicios, pero no van más allá de esa innovación abierta, pensando en el impacto social que puede tener en el municipio, en el departamento o en la región. ujú. Bueno, Lina, perfecto, muchas gracias. Sí, y también lo comentaba hace un momento Santiago cuando nos hablaba también de la innovación que se promovían en los parques y pues que todo obviamente se desarrolla dentro de los servicios que tiene o que presta la caja de compensación y pues siempre buscando como esa innovación social, ¿no? Ese valor diferenciador que tú mencionas que lo hace diferente pues a su competencia, a otras cajas de compensación como tal. Bueno, chicos, no sé si alguien más quiere hacer una intervención, participación, pues quise darles como un enfoque en esta primera parte desde cómo veíamos esos modelos gerenciales aplicándolos como a este caso. Pero acá también ya trayéndolos a la actividad que ustedes realizaron y desarrollaron dentro de esta fase 2. Bueno, miremos a ver si hay de pronto más interacciones, participaciones. Bueno, muchachos, entonces, ya para dar cierre a nuestro encuentro, eh, quiero comentarles que pues ya me encuentro en este momento terminando de calificar las actividades y los trabajos. Ya mañana les estoy notificando que quedan todas las actividades ya, perdón, todos los grupos ya calificados. Hay algunos que ya les califiqué al grupo uno, al grupo 2 y al grupo 3. Entonces me hace falta el grupo 4 de Cindy,
el grupo 5 de César, Rocío, el grupo 6 de Fabián, de Marisabel y de Santiago. Entonces ya mañana les estoy dejando las noticas ahí para que ustedes ingresen, revisen la retroalimentación, si consideran que pues hay algo pertinente que me quieran comentar respecto a la calificación, a las observaciones que yo les dejo ahí. Claro que sí, con todo gusto me comentan y yo estoy ahí pues para hacerle la respectiva escucha, ajustes y pues lo que se requiera con respecto a la actividad. Eh, bueno, estamos un poquito ya como a la carrera, ya les voy a dar ahorita la palabra para las inquietudes que tengan. Estamos un poquito ya como a la carrera porque ya iniciamos fase 3, ¿cierto? Entonces ya pues se realizó esta semana la apertura del foro. La verdad es que así como ustedes mencionan, pues hay bastantes cosas, tanto para ustedes como también para nosotros como instructores, pero bueno, porque eso es terminando una fase e iniciando la otra. Entonces, terminamos fase 2, generar calificaciones, pues hay que revisar siempre muy bien los trabajos, revisar esa parte colaborativa en los foros. Ahí sí quiero pues hacerles como énfasis y que tengan en cuenta la importancia de que todos participen en el foro, pero pues esa participación que sea desde la construcción del conocimiento con los aportes que se realicen a las diferentes actividades. Porque hay unos equipos, yo ya los denomino equipos de trabajo, porque han venido desarrollando muy bien esos roles dentro de esos, ya no grupos, sino esos equipos de trabajo. Los equipos de trabajo muy juiciosos con esas participaciones dentro de los foros, esos aportes, esa construcción del conocimiento. Pero hay otros equipos de trabajo que sí pues les hace falta fortalecer un poco más y yo sí espero que ahorita en esta fase 3 se pueda pues dinamizar un poco más la participación en el foro con los aportes. Entonces, ay, permítame en un momento, ya es que me salió acá, listo. Entonces, la idea es que ya esta semana pues quedan calificadas las actividades de la fase 2 y nos vamos la próxima semana con la fase 3. Ya mañana les comparto la información porque el próximo martes vamos a hacer la web conferencia. Entonces recordemos que la web conferencia es para explicar lo que vamos a desarrollar en la fase que está vigente, ¿cierto? Y este encuentro de CIPAS es como para ya temas, para fortalecer un poco más los conocimientos y demás. Entonces la web conferencia está programada para el próximo martes a las 7 de la noche, ¿sí? Entonces la idea es que vayamos web conferencia, CIPAS, web conferencia, CIPAS. Entonces ya mañana yo les envío la información, no se la envío hoy porque no quería que se me confundieran con lo del CIPAS, pero ya mañana les dejo enviadita la información de la web. Recordemos que para la web conferencia solamente se conectan al link que les envío, ¿sí? Mientras que para estas y para los IPAs sí es importante que ustedes se registren y se inscriban en la plataforma porque es una manera en la que se puede generar la participación de los estudiantes dentro del curso, ¿cierto? Entonces también eso es como para que lo tengamos ahí en cuenta. Entonces ya el martes lo que vamos a hacer es entrar a la fase 3, revisar la guía de aprendizaje, qué es lo que debemos de desarrollar allí y bueno, todo lo relacionado pues a este tema, para no alargar hoy un poco más este encuentro que es un poco diferente. Santiago, ¿qué pregunta tienes? Gracias, profe. Bueno, no, con relación a la información que nos brindas, no sé si haya la posibilidad de que cambiemos ese encuentro el martes, porque tenemos también una clase de psicología y comportamiento organizacional, y yo sé que somos varios los que vemos esa clase y estamos acá en este momento. Eso uno. Lo segundo, con relación al trabajo de esta fase número 3. Es que, digamos, Sí, leyendo la guía, haciendo la lectura de la guía, vemos pues que pide profundización, mucha profundización dentro de sensación. los diferentes modelos que ya compartimos Ujú, en esta fase. Y mi pregunta sí, va dirigida si en algún momento vemos que hay un modelo que no tiene tanto impacto o clic. relevancia Ujú. al interior de la organización con la que estamos trabajando, igual lo dejamos o lo podemos omitir. Cambio. Vale, pues, perfecto. Yo considero que lo podemos omitir, ¿sí? Ya ustedes hicieron una primera fase que fue pues la explicación de ellos, ¿cierto? Donde pues obviamente hicieron primero la contextualización de la empresa, ¿sí? Donde contextualizaron allí la empresa. Seguidamente pues
explicaron cada uno de ellos, ¿cierto? Relacionaron los autores que pues están obviamente articulados con este modelo gerencial. Y pues ya hicieron su argumentación y la caracterización y cómo se implementa dentro de la organización que ustedes seleccionaron. Pero es muy válido lo que tú comentas porque pues muy seguramente hay algunos que no se nos van a articular o no vamos a tener como toda la información, ¿sí? Para poder justificar ese cómo, ese cuándo, lo que nos piden allí dentro de la guía de aprendizaje. Entonces yo considero que lo dejemos y lo apliquemos a seis modelos, cinco modelos, dejémoslo en cinco modelos, chicos, cinco modelos Perfecto. gerenciales bien trabajaditos, ¿vale? Bien profundizados, bien trabajaditos, pero dejémoslo en cinco para que no sea tan extenso y los podamos trabajar de una forma pues mucho más práctica. Entonces ustedes pues libremente los van a identificar y los van a aplicar y pues ahí ya van a justificar el por qué. Bueno, y bueno, eso con base a la pregunta 2, con base a la uno, base a la uno de cambiar la reunión. Lo que pasa es que, bueno, como nosotros hacemos la programación de las web, y ustedes que tienen CIPAS o web conferencia Eh, con el curso de psicología, Ya no miro, Listo. profe, recuerdas, porque yo también va, tenía la manito alzada precisamente por por lo el mismo. mismo. Bueno, Ujú. el martes. Es web Bueno, conferencia. es web conferencia, sí, por lo que se están aperturando las tareas. Entonces dejémosla el miércoles, ¿les parece? Sí, Genial. Y el miércoles a las 8 es muy tarde, No, está perfecto. no, está bien. ¿correcto? Bueno, entonces yo anoto acá. Nos acomodamos, Y profe, pues yo ahí le algo hacemos. escribo listo, yo le escribo al líder del curso, listo, para informarle que pues voy a hacer el cambio por lo mismo, que se cruza con la de psicología, porque como nosotros ya tenemos una programación, los líneas y todo, pero vale, no interesa, porque la idea es que pues también ustedes puedan participar, podamos aclarar las dudas. ¿Listo? Muchas Bueno, gracias, no sé si profe. Perfecto, hay profe, alguna otra gracias. pregunta en particular, chicos, o todo está bien así. Profe, claro, muchas gracias. Así Bueno, es. ya para finalizar, mm, pues estas cipas, estos encuentros que tenemos, pues son encuentros de construcción del conocimiento, de participación, donde interactuamos pues con temáticas que fortalezcan un poco más o que articulen un poco más lo que hemos trabajado. Sin embargo, pues yo quiero generarles a ustedes una puntuación por cada participación cuando hablemos de las IPAs, ¿sí? Entonces, en este caso, pues a los estudiantes que se conectaron esta noche, que participaron, pues todos se conectaron, que participaron activamente y que realizaron una interacción, no a los equipos de trabajo, sino a los estudiantes, les voy a dar una puntuación de 10 puntos para la próxima tarea, para la tarea de la fase 3, ¿sí? Y pues como hay algunos que son muy juiciositos y obtienen pues el 100% de la puntuación de la tarea, pues yo ahí les voy dando como el acumulativo para que ustedes, tranquila Lina, ok, vale, lo de las IPAs, no hay problema. Yo les voy dando ahí como la acumulación en las IPAs, en la bueno, solamente en las IPAs de los punticos, porque si en algún momento, pues digamos que al finalizar el curso, esos punticos que tenemos acumulados nos sirven para llegar a los 500 puntos, que es el total del curso, pues yo se los voy a aplicar. Listo, muchachos, para que lo tengan en cuenta, pues por su participación también. Entonces, quiero agradecerles esta noche a todos los que se han conectado, a su participación activa, por este espacio que hemos compartido. Estoy muy atenta pues a las dudas, inquietudes que tengan. Un feliz fin de semana. Traten de descansar un poquito en medio de muchas actividades que tenemos. Y bueno, muchas bendiciones para todos. Gracias, profe. Buen Gracias, descanso para usted y profe. los demás compañeros. Bueno, Chao. Una feliz gracias, chao, noche. chao. Gracias, chao. Bueno, chao. Feliz noche, María Isabel, Fabián e Ivana.